Ok, ya empezamos la grabación, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, la clase, o sea, la materia que vamos a estar dando, desarrollando este semestre, Estructuras 3, es una materia de cálculo de estructuras hiperestáticas, igual que Estructuras 2. O sea, el fin de cada una de las materias o cátedras es la misma, vamos a decir. Sin embargo, el método que se aplica es diferente. Nosotros habíamos visto que en Estructuras 2 utilizamos el método de las fuerzas para resolver una estructura. Significaba que nosotros arbitrábamos fuerzas o incógnitas hiperestáticas en la estructura, la evaluábamos a una y resolvíamos el ejercicio de esa forma. El método que vamos a estar utilizando en estructuras 3 es el método de los desplazamientos. Seguro que ya habían visto el video que subió el profesor Álvaro. El método de los desplazamientos es un método totalmente diferente al método de las fuerzas. ¿Y por qué es diferente? Porque en vez de utilizar fuerzas incógnitas, ahora lo que nosotros vamos a utilizar son desplazamientos incógnitas. Desplazamientos, no suponemos, o sea, a desplazamientos nos referimos a desplazamientos de giro y desplazamientos horizontales y verticales. Eso vamos a ver más adelante en el PowerPoint. Pero para tener un resumen general, el método de los desplazamientos ya no incluye, o sea, ya no tiene en cuenta la hiperestaticidad de la estructura. Ya no se considera más eso, sino se estudia la deformabilidad y el movimiento libre de la estructura. Esa es la diferencia. Sin embargo, van a darse cuenta que el método es mucho más sencillo para estructuras mucho más grandes. Para estructuras con grados de hiperestaticidad altísimos, el método se vuelve muy sencillo y muy fácil de aplicar en comparación al método de la fuerza, obviamente. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para tener las nociones básicas de cómo se hace, vamos a hacer. Y el ejercicio nos pide obtener la matriz de rigidez K de la siguiente estructura. Tenemos la estructura, tenemos 7 barras en total, cada una con sus dimensiones y sus materiales, y la sección transversal es la misma para todas las barras. Estos datos son para todas las barras en general. Y obviamente nosotros ya habíamos visto algunos términos de matriz de rigidez en el video que se subió como introducción, ¿verdad? ¿Qué es la rigidez de una barra? ¿Qué es la rigidez de una estructura? Ahora, ¿cómo nosotros introducimos esas rigideces a nuestra ecuación de compatibilidad? ¿Se acuerdan ustedes que en estructuras 2 también utilizamos una ecuación de compatibilidad? En este caso, la ecuación de compatibilidad es diferente y en esta ecuación nosotros introducimos esas rigideces que habíamos visto en el video. ¿Qué básicamente son las rigideces? Son una forma de impedir el movimiento debido al desplazamiento. Si nosotros imponemos un desplazamiento a la estructura, esa estructura se abstiene a deformarse y ese esfuerzo, o sea, esa abstención lo genera un esfuerzo en la estructura interna. O sea, evita desplazarse, evita deformarse, con lo cual se genera un esfuerzo o una rigidez. Esa sería básicamente, en pocas palabras, que la rigidez de una estructura de una barra. ¿Verdad? Nosotros tratamos de deformarlo y se genera un esfuerzo que se abstiene a eso. Entonces, esa rigidez nosotros debemos reflejar en una matriz de rigidez total de la estructura, que es la matriz K. Esta ecuación de compatibilidad es una ecuación general que vamos a estar utilizando desde el comienzo del semestre hasta el final del semestre, es la ecuación madre de nuestra materia. Y este término que está aquí, la matriz K, es lo que vamos a estar estudiando en esta clase específica. Solamente esto vamos a estar viendo, ¿verdad? Lo demás vamos a ir viendo en la clase siguiente porque se vuelve un poco largo, vamos a decir, el contenido. Ahora, la matriz es la rigidez de la estructura. Es la matriz que contiene todas las rigideces de las barras en sí, ¿verdad? Luego la matriz R minúscula es la matriz de incógnitas cinemáticas, que es la matriz donde vamos a estar colocando nuestras incógnitas R1, R2, R3. Vamos a ver más adelante de eso.
R sub 0 es la matriz de cargas iniciales o también lo denominamos matriz de factores de carga y R mayúscula es la matriz de cargas nodales. Estos dos términos vamos a ir viendo en la segunda o la tercera clase recién, antes de entrar en esto vamos a ir primero analizando cómo se estudia la matriz de rigidez porque tenemos diferentes casos de problemas. Ok, entonces, antes de empezar también el procedimiento de cómo obtener la matriz de rigidez, tenemos que ver primero cómo nosotros eh, obtenemos estas incógnitas cinemáticas. Habíamos dicho que en el método de las fuerzas lo que hacemos era arbitrar una fuerza incógnita que se denominaba incógnita hiperestática, el cual era nuestra incógnita del ejercicio. Ahora nosotros arbitramos esta fuerza y a partir de ahí nosotros resolvíamos el mismo. En este caso, lo que nosotros hacemos es arbitrar desplazamientos en este método que depende del movimiento libre de los nodos. Ese movimiento libre del nodo lo que hace es introducir una incógnita cinemática. ¿En qué básicamente se basa esto? Buscar los nodos en la estructura y analizar el desplazamiento, analizar el movimiento que tiene ese nodo. Si tiene un movimiento libre de rotación, movimiento libre de desplazamiento horizontal o desplazamiento vertical horizontal. Entonces, el método de las fuerzas, en el método de las fuerzas que vimos el semestre pasado, cada vinculación o cada articulación que estaba de más o estaba redundante, lo que hacía era generar una hiperestaticidad en la estructura. En este caso, en el método de los desplazamientos, cada movimiento libre en un nodo introduce una hipercinematicidad, el cual nosotros relacionamos con la incógnita cinemática. O sea, cada movimiento libre incluye una incógnita cinemática nueva en la estructura. Estos movimientos incluyen tanto rotaciones como traslaciones horizontales y traslaciones verticales. Para estas incógnitas cinemáticas tenemos que tener en cuenta una convención de signos a seguir durante todo el semestre, que es la siguiente. Tenemos que todas las rotaciones antihorarias van a ser positivas, los desplazamientos verticales para arriba van a ser positivos y los desplazamientos horizontales para la derecha van a ser positivos. Nosotros debemos respetar esta convención de signos para todos los ejercicios, debido a que a partir de esto nosotros, vamos a decir, obtenemos nuestras rigideces propias de las barras. Si se acuerdan ustedes en el video introductorio, la posición del giro en la barra, voy a graficarles aquí para que se acuerden un poquito. Teníamos nosotros, por ejemplo, una barra bien potrada y nosotros estudiamos la deformación y el comportamiento de esta barra para un giro phi igual a 1 y para otro giro phi igual a 1. Entonces, fíjense que los giros que están aquí tienen sentido antihorario y las rigideces que se obtienen a partir de este, de este esfuerzo, de este giro, se obtienen a partir de este signo, de esta convención de signos. Nosotros tenemos que respetar esta convención de signos para poder usar, o sea, para poder utilizar las rigideces que nosotros habíamos visto en el video, ¿verdad? Entonces, es muy importante respetar esta convención de signos para todos los ejercicios. eh, y eso, ¿verdad? Básicamente a ver, sí. Ok, básicamente vamos a tener tres tipos de incógnitas, que son las rotaciones, las traslaciones horizontales y las traslaciones verticales. En esta clase de hoy vamos a estudiar solamente las rotaciones. Y en la siguiente clase vamos a estudiar las rotaciones con las traslaciones, o sea, perdón, las traslaciones individuales. Y la tercera clase vamos a estudiar la combinación entre las rotaciones y las traslaciones. Son tres casos diferentes que tienen tres análisis diferentes y a pesar de que es muy sencillo, ¿verdad? Igual se tiene que ver separado cada uno de estos casos. ¿Ok? Este sería un ejemplo de una estructura cualquiera. eh,
en el cual estamos estudiando las incógnitas cinemáticas del mismo, ¿verdad? Algo que me olvidé de mencionarles es que nosotros también vamos a estudiar dos métodos, el método clásico y el método matricial. Voy a poner aquí método clásico y el método matricial. ¿Cuál es la diferencia de estos dos métodos? Que el método clásico en general solo considera las deformaciones por flexión y en el método matricial considera la deformación por flexión y por normal o axial, ¿verdad? Entonces, en el primer contenido de la materia, en la parte del primer parcial, vamos a estar estudiando solamente el método clásico. Y en el segundo contenido de la materia, vamos a estar estudiando el método matricial. Ahora, el método clásico, decimos que solamente consideramos la flexión en la estructura. ¿Esto qué significa? Que las deformaciones axiales de la barra, de las barras en general, de todas las barras, se van a despreciar o van a ser cero. Nosotros no vamos a considerar esa deformación. ¿Esto qué significa? Fíjense en este nodo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para obtener las incógnitas? Nosotros analizamos si este nodo tiene movimiento libre de rotación y de traslación. ¿Y cómo vemos eso? Primeramente vemos que este nodo, a partir de un sistema de fuerzas, puede rotar en este mismo punto, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que va a haber una rotación, una incógnita cinemática de rotación o R1. También vemos que esta barra que está aquí completa no tiene ninguna restricción horizontal, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún apoyo vertical, horizontal así, por ejemplo, ¿verdad? Entonces significa que nosotros, al aplicar una fuerza cualquiera, a ver, así, a la estructura, este punto y este punto y este punto y este punto se van a desplazar horizontalmente, ¿verdad? Así, ¿verdad? Se van a desplazar de uno. Entonces nosotros colocamos nuestra incógnita de uno. Sin embargo, como nosotros estamos trabajando con el método clásico, la flexión, perdón, a ver, como estamos trabajando con el método clásico, la flexión solamente es la flexión en la que se considera. La deformación axial no se considera. Entonces, si nosotros, por ejemplo, colocamos cargas verticales a la estructura, ¿qué está pasando? La barra vertical teóricamente está sufriendo una fuerza axial o un esfuerzo axial que genera una deformación. Pero como nosotros estamos trabajando con el método clásico, esta deformación delta de esta barra es igual a cero. Es decir, este punto no se desplaza verticalmente. Estamos diciendo que para las incógnitas cinemáticas nosotros debemos analizar la libertad de movimiento de ese nodo. Como nosotros sabemos que esta barra no se va a deformar axialmente, sabemos que el movimiento vertical está impedido por esta barra. Entonces, nosotros no colocamos ninguna incógnita de traslación vertical. Más o menos, esto sería más o menos una representación de cómo se estaría estudiando una estructura completa, ¿verdad? Tanto para rotaciones como para desplazamiento, ¿verdad? Y todos estos valores de incógnitas, nosotros vamos a estar introduciendo en una matriz R minúscula, donde vamos a estar colocando los giros y los desplazamientos. No sé si ustedes se acuerdan en estructuras de 2 que nosotros lo que hacíamos era poner una matriz X, donde teníamos nuestras incógnitas X1, X2, X3, X4, X5, etcétera. Es lo mismo, ¿verdad? Ahora nuestra matriz R va a ser la matriz X. Nuestra matriz R va a ser nuestra matriz de incógnitas. Entonces nuestro objetivo es obtener esta R, obtener estas R1, R2, R3, R4, R5 para nuestro ejercicio en general. Esto más bien es para un modo general para que sepan qué son las incógnitas cinemáticas. Ahora vamos a ver en el ejercicio que vamos a resolver en la clase de hoy. Algunos pasos a tener en cuenta y algunas consideraciones que son muy importantes analizar para cada uno de los ejercicios, ¿verdad? Es muy importante porque cada ejercicio tiene algo diferente, ¿verdad?
cada ejercicio, vamos a ir, se debe tener una consideración diferente. Primero vamos a ver los pasos que tenemos que tener en cuenta para poder analizar las incógnitas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre en todos los ejercicios es la estructura isostática en los ejercicios, ¿verdad? ¿Qué pasa con las estructuras isostáticas? ¿Alguien me puede decir por qué yo debo analizar estas estructuras isostáticas? O sea, acá básicamente dice, pero si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué acá dice que las estructuras isostáticas no tienen rigidez al desplazamiento o al giro? Si usted, por ejemplo, analizan una barra bien apoyada y ustedes arbitran un desplazamiento o un giro, por ejemplo, un giro, a llamarle phi igual a uno, por ejemplo, ¿qué sucede con la estructura? Habíamos visto que en la estructura 2 este giro no generaba ningún tipo de esfuerzo dentro de la misma, internamente. ¿Por qué? Porque la articulación tiene libertad de rotación. Nosotros podemos rotar esta articulación tantas veces queramos y la estructura no va a sufrir ninguna deformación por flexión. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, que la rigidez de esta estructura es cero. ¿Por qué? Porque no hay un impedimento a la deformación. Es una deformación, un giro libre, un desplazamiento libre. Entonces, como no hay rigidez, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Eliminar esta barra en la estructura. ¿Y cómo nosotros eliminamos? Resolviendo por el método de estática. ¿Verdad? Agarramos, hacemos sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, hallamos las reacciones y estas reacciones nosotros debemos reemplazar como una fuerza equivalente a la estructura. Si se fijan ustedes en el ejercicio, a ver, la primera cosa que ustedes pueden fijarse que es una estructura isostática es el voladizo que está aquí, ¿verdad? El voladizo de la barra 1. ¿Cómo nosotros podemos resolver esta barra? Haciendo sumatoria de momento en este punto. Sumatoria de momento en O, por ejemplo, obtenemos el momento y la fuerza resultante. Y esta fuerza nosotros lo transmitimos a la estructura general en este punto. ¿Por qué no nos interesa? Porque no tiene rigidez. Y esta barra, la barra 1, no va a entrar en nuestra matriz de rigidez K, porque justamente no es una barra con rigidez. Pues es por eso que nosotros debemos eliminarla, ¿verdad? Entonces, primer paso de todo ejercicio, buscar las isostáticas y reemplazarlas por fuerzas equivalentes. ¿Entendió? El segundo paso que deben analizar, ¿verdad? Es ir estudiando nodo a nodo la existencia de estas incógnitas, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar cada uno de los nodos y vamos a estudiar el movimiento libre de ese nodo. Si es que tenemos una rotación libre, si tenemos un desplazamiento libre o si tenemos un movimiento libre en general. Entonces, vamos a ir analizando una vez hecho esto, ¿verdad? Todas las incógnitas. Hay que tener en cuenta que estas incógnitas de desplazamiento son independientes al grado de hiperestaticidad de la estructura. Por ejemplo, si se fijan en este ejercicio, más o menos H estaría en torno a estaría en torno a más de 10, ¿verdad? Porque fíjense que tenemos tres empotramientos externos y tenemos uno, dos, tres, cuatro empotramientos internos a la estructura. Entonces, el grado de hiperestaticidad de la estructura va a ser altísimo. Y resolver esto por el método de las fuerzas conlleva tener 10 incógnitas hiperestáticas, lo cual se vuelve un trabajo muy, muy largo y muy engorroso, o sea, o más de 10 mejor dicho, tengo mucho más de 10. Entonces, esto que está aquí es independiente del grado de hiperestaticidad del ejercicio de la estructura. Para que tengan en cuenta, ya eso no tiene nada que ver estructuras 2 con estructuras 3. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, no hay nada mezclar. Y algo también es muy importante tener en cuenta es que si nosotros analizamos, o sea, debemos analizar el efecto de todas estas incógnitas en cada una de las barras. Es decir, cómo nosotros
cómo nosotros vemos el efecto de esta incógnita en esta barra, por ejemplo. Cómo nosotros vemos cómo deforma esta R1 a esta barra. Cómo deforma esta D1 a esta barra. Tenemos que estudiar el efecto de cada una de las incógnitas en cada una de las barras. Y si la barra es continua, se lo considera como empotradora. Básicamente esto es, si nosotros tenemos una barra continua, este punto que está aquí es un empotramiento interno. Básicamente eso es, ¿verdad? Esas son las tres cosas más importantes que tienen que tener en cuenta para cualquier ejercicio, ¿verdad? Analizar cada uno de los nodos y luego analizar el efecto de esas incógnitas en cada una de las barras, o sea, ver cómo se relacionan cada una de las barras. Consideraciones que tener en cuenta que son muy importantes para ejercicios en específico, ¿verdad? En el caso de que existe un apoyo elástico o un resorte, esta introduce una incógnita cinemática en el apoyo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un apoyo, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Eh, tenemos un apoyo así, ¿verdad? Un apoyo elástico de dos resortes. Nosotros sabemos que este punto puede rotar y puede desplazarse, ¿verdad? Este punto puede rotar y puede desplazarse. Ahora, este punto puede o no desplazarse. Sí, ¿verdad? Porque justamente el resorte o el apoyo elástico es un apoyo que permite el movimiento. Entonces, nosotros sabemos que aquí va a haber un desplazamiento y que aquí también va a haber un desplazamiento. Entonces, en caso de que exista un apoyo elástico o un resorte, se introduce una incógnita cinemática en el apoyo. Otra consideración es que si tenemos un desplazamiento impuesto o un asentamiento, esto no se considera como incógnita cinemática. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un asentamiento vertical aquí, ¿esto qué significa? Que nosotros sabemos que hay un movimiento y sabemos el valor, ¿verdad? No es una incógnita para nuestro ejercicio. Para nuestro ejercicio, las incógnitas son los giros que no conocemos, o sea, los desplazamientos y los giros que nosotros no conocemos en el ejercicio. Esos serían las incógnitas. Como un asentamiento desconocido o tiene un valor conocido, esto no se considera como una incógnita cinemática, ¿ok? Tengan en cuenta eso. ¿Y esto dónde se considera? En la carga inicial. Eso van a ver dentro de dos clases, una clase más o menos. Que es básicamente en la matriz R sub 0 de cargas iniciales. ¿Verdad? Esto solamente se considera como carga inicial. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros conocemos el momento flector en el nodo, no se debe considerar una incógnita cinemática. Ahora, vamos a ver el ejemplo aquí. Sí, vamos a ver este ejemplo. Vamos a borrar. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros, en vez de tener un apoyo empotrado aquí, tenemos un apoyo de esta forma? Un apoyo en primer género. ¿Qué sucede con este apoyo en primer género? Significa que esta barra que está aquí es una barra hiperstática, ¿verdad? Porque tenemos un empotramiento y un apoyo en primer género. Sin embargo, esta barra que está aquí, viéndola de costado, está trabajando como un voladizo, ¿verdad? Porque si nosotros colocamos fuerzas en esta barra, este apoyo no impide la deformación de esta misma, ¿verdad? Entonces se va a desplazar y se va a deformar. Como un voladizo, ¿verdad? No hay nada que le restrinja el movimiento horizontal. Entonces, si nosotros agarramos y colocamos, por ejemplo, este punto O, sumatoria de momentos en O. Vamos a suponer que esta es una fuerza P. ¿Qué tenemos? Tenemos la fuerza P por la distancia de P por D menos el momento M interno aquí, ¿verdad? En la estructura. Vamos a ponerle M interno igual a cero. ¿Esto qué significa? Que nuestro momento interno que está aquí en este punto, M interno, es igual a P por D, ¿verdad? Entonces, según la consideración que nosotros habíamos dicho, si nosotros podemos obtener el momento flector en un nodo, no se considera
la incógnita de giro, la incógnita cinemática de giro. Fíjese, si se conoce el momento fletor en el nodo, no se considera una incógnita cinemática de giro, sino como una carga nodal. Es decir, esto se va a colocar en la matriz, voy a borrar, esto que está aquí, más bien va a ser un momento puntual M que va a estar introducido en una matriz R sub 0 o una matriz R, de acuerdo a la consideración que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, si nosotros conocemos el momento, el giro, eh, el giro o la incógnita del giro, ya no se vuelve, ya no es una incógnita, ya directamente ya es un valor de momento conocido. Lo mismo ocurre con las barras iguales a esta, por ejemplo. Eh, sí. Nosotros podemos, vamos a hacer un caso más particular. Así. Nosotros sabemos que este punto que está aquí puede tener una rotación relativa, una rotación absoluta, ¿verdad? R1. Sin embargo, este punto que está aquí, ¿va a tener o no va a tener una incógnita de R1 en esta articulación? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuánto es el momento en esta articulación? ¿Cuánto es el momento flector en esta articulación? Es cero. Entonces, ¿qué significa esto? Como nosotros conocemos el momento flector en esta articulación, no existe ninguna incógnita de giro aquí. ¿Por qué? El momento es cero. Nosotros conocemos el momento. ¿Y por qué no hay aquí en este empotramiento interno? ¿Por qué no hay aquí en este apoyo de empotramiento? Porque nosotros habíamos dicho que la incógnita significa que no conocemos el, el giro, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que en este apoyo empotrado, ¿cuánto es el giro que existe en este punto? ¿Cuánto es el giro absoluto que existe en este punto? El giro que está en este empotramiento de cero. Nosotros sabemos que el empotramiento no se mueve, no se desplaza. Significa que como nosotros conocemos el giro, no es una incógnita. Entonces, siempre en todos los ejercicios, empotramientos y apoyo de segundo género, no se coloca ninguna incógnita cinemática, solamente en los nodos internos. A excepción de que tengamos un empotramiento, por ejemplo, un apoyo elástico, por ejemplo. En ese caso, ahí sí se considera en la dirección del resorte. Eso vamos a ver más adelante en los ejercicios que vamos a ir viendo durante el semestre, ¿verdad? Pero esto vamos de manera general para que tengan todas las consideraciones. Ustedes pueden entrar en el PowerPoint y ver cuáles eran las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para los ejercicios. Qué debemos considerar y qué no debemos considerar. Y finalmente, esto es muy importante, las incógnitas son independientes de las cargas. No importa el tamaño de las cargas, el tipo de carga, la cantidad de cargas, todas estas incógnitas que nosotros vamos a estar estudiando son independientes de las cargas. No importa si tengo una carga distribuida aquí, una carga puntual, una carga de momento puntual, todo eso se borra a la hora de estudiar las incógnitas cinemáticas, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta siempre eso, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí sobre esto, verdad? Obviamente, como es la primera clase, seguro muchos van a estar recién eh, entendiendo, ¿verdad? Entonces, para no, para no meterles mucha información, entonces yo les dejo esto a ustedes como un tip, como una ayuda para que cuando ustedes en el día de mañana vayan a resolver ejercicios, puedan ver estas consideraciones y estudiar de manera independientemente. Pero si tienen alguna duda, pueden preguntar, pueden prender su micrófono y preguntar para responderles. No hay ninguna duda. Bueno, continuamos. Ok, ya habíamos visto todo el concepto teórico y todas las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a ir al ejercicio. Vamos a ir al ejercicio que estamos viendo al comienzo ahora. Es este, ¿verdad? Voy a borrar lo que está escrito. Nos pide obtener la matriz de rigidez K.
de esta estructura. ¿Qué nosotros habíamos visto en el video introductorio, en el video inicial de la semana? Habíamos visto la deducción de las rigideces de dos tipos de barra, la barra bien empotrada y la barra empotrada apoyada, ¿verdad? Cómo nosotros deducíamos la rigidez que se generaba debido a un giro phi igual a 1 o r igual a 1. Entonces, a partir de ese concepto, a partir de esos conceptos, nosotros podemos obtener la matriz de rigidez K total de la estructura. ¿Y cómo hacemos eso? Estudiando de manera así, de manera individual cada una de las barras, barra 1, barra 2, barra 3, de la misma forma que hizo el compañero Álvaro en el video. Pero, primero que nada, antes, el primer paso que les había mencionado era lo del tema de las isostáticas en las estructuras. Sabemos que esas isostáticas no tienen rigidez a la deformación, entonces nosotros debemos reemplazar por fuerzas equivalentes y transmitirlas a la estructura original, a la estructura que vamos a estar resolviendo en el ejercicio. Por ejemplo, aquí me olvidé realmente que debería haber también un momento, ¿verdad? Pero básicamente es esto, ¿verdad? Nosotros, de acuerdo a la carga que tengamos aquí en esta barra en voladizo, obtenemos la reacción R1 y el momento MF. Y esto nosotros transmitimos como fuerzas equivalentes a la estructura a que vamos a estar resolviendo. Entonces, ¿en qué se transforman estas dos fuerzas? Se transforman en cargas nodales, que va a estar incluida en la matriz R mayúscula. ¿Ok? Entonces, todo tipo de isostáticas, tanto como voladizo, como bien apoyados, como empotrados, como triarticulados, nosotros podemos resolver con la estática. Lo que hacemos es resolver eso y transmitir las resultantes como fuerzas equivalentes. ¿Ok? Ese es el primer paso que tenemos que tener en cuenta en todo tipo de ejercicio. Tratar de identificar esto y poder transmitirlas. Luego vemos que no tenemos aparte nada más de esto. Tenemos una empotrada apoyada, acá tenemos un empotramiento, un empotramiento, tenemos apoyo de segundo género. Ya no hay más ninguna isostática que determinar. Entonces podemos pasar al siguiente ítem. Una vez liberada esa barra, ya tenemos la estructura que nosotros vamos a resolver en el ejercicio, ¿verdad? Ya tenemos la estructura a resolver. ¿Cuál es el siguiente paso? Analizar nodo tras nodo la existencia o no la existencia de movimientos libres. De tal manera que nosotros podamos determinar si es que hay alguna incógnita en ese punto. ¿Ok? Entonces, el orden realmente no importa mucho, ¿verdad? Que no estén estudiando ustedes. O sea, que nosotros podemos empezar con este nodo, con este nodo, con este nodo. La verdad es que no importa el orden, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante analizar cada uno de los nodos sin excepción para poder determinar si es que existe un nuevo movimiento libre en ese punto. Que vamos a ver primero en este nodo que está aquí, ¿verdad? Habíamos dicho que en cualquier empotramiento parecido a este, en cualquier empotramiento interno, debido a un sistema de cargas, puede existir una rotación de esta, puede existir una rotación de este nodo, ¿verdad? Que lo que básicamente hace, por ejemplo, eh, eh, esta barra se deforma así y esta barra se deforma. Profe, Sí. hay una pregunta de un compañero en el chat que dice, para el método clásico no se trata, no se traslada la normal Voy a ver. en esa barra que sacaste, en la isostática. Para el método clásico, mira, el método clásico, sí, justamente eso estábamos viendo, ¿verdad? A ver, voy a descartar esto. Dijimos que el método clásico no se consideraba las funcionaciones, pero obviamente esto que está aquí, esto es un voladizo, y a menos de que haya una fuerza horizontal, a menos que haya una fuerza aquí horizontal, eh,
no va a haber ninguna fuerza axial en esta barra, como la hizo. Sin embargo, la fuerza va a seguir existiendo. Ahora nosotros voy a presentar esto. Vamos a suponer que tenemos una fuerza aquí. Por suponer nomás, ¿verdad? P. Entonces, vamos a tener un momento y una normal de reacción. ¿Verdad? Momento y una normal. Tenemos una normal y un momento. Ahora, todavía no entramos en esa parte, de verdad, pero la matriz R o la matriz de cargas nodales, lo que hace es una matriz columna donde tenemos una relación entre la incógnita R1, incógnita R2, incógnita R3, R4, R5. Nosotros sabemos que, o vamos a ver más adelante que este punto que está aquí, ay, no sé qué pasó, este punto que está aquí, solamente tiene una incógnita de giro R1. No tenemos ningún desplazamiento, ninguna traslación horizontal ni vertical. ¿Esto qué significa? Que esta fuerza R1 o esta normal N teóricamente existe, pero no va a influir en el proceso de cálculo. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos que no existe ninguna incógnita de desplazamiento vertical ni horizontal, esta matriz R depende de eso y como no existe, entonces esta N o esta R1 no va a estar introducida en ninguna parte de esta matriz. Eso vamos a ver en la clase que viene recién, en la parte de efectos de cargas, pero básicamente se debería de transmitir si es que existe una fuerza P, pero como el método clásico no se considera la deformación axial, no existe ninguna incógnita, entonces no va a introducir en la matriz R. Eso básicamente en general. No sé si respondí. Pero eso vamos a ver en la siguiente clase, en la clase número 3, ¿verdad? Para no adelantarnos mucho, ¿verdad? Porque realmente estudiar una estructura con solamente giros, con desplazamientos, con cargas, y mezclar todo eso es muy largo y muy difícil de procesar todo, ¿verdad? Al comienzo parece fácil, pero eh, es muy largo, es medio largo. Pero ustedes una vez que le agarren la práctica es muy fácil y muy sencillo, ¿no? Van a darse cuenta de eso, ¿verdad? Pero al inicio, al comienzo, para explicar todo eso es muy largo. ¿Ok? Pero sí, método clásico no se considera formación axial, pero teóricamente sí se transmite la fuerza, vamos a decir. Entonces, habíamos dicho que en cada articulación, en cada empotramiento interno, nosotros sabemos que, voy a poner así, vamos a suponer que este se forma así de manera exagerada, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Este nodo, vamos a poner una línea más o menos así, ¿verdad? Sufrió una rotación, ¿verdad? Se movió, o sea, rotó tanto verticalmente como horizontalmente. Tiene dos rotaciones. Y esto sucede con cada uno de los nodos, ¿verdad? Cada uno de los empotramientos internos, ¿verdad? Este nodo, de nuevo, tuvo una rotación, ¿verdad? Tanto como horizontal como vertical. Entonces, cada uno de los nodos de empotramiento interno sufre una rotación total. Obviamente, tenemos que saber que el empotramiento interno entre estas dos barras es perfecto. ¿Esto qué significa? Que el nodo va a desplazarse o va a rotar, pero las barras siempre van a tener perdón, siempre van a tener un ángulo de 90 grados. Así. Esto va a formarse, esto se va a formar, ¿no? Pero el ángulo entre estas dos barras siempre va a ser 90 grados. ¿Eso qué significa? Que la rotación relativa, bueno, acá hay dos significados diferentes, ¿verdad? La rotación relativa y la rotación absoluta del nodo. Son dos cosas diferentes y esta rotación relativa siempre es cero, porque las barras tienen un empotramiento perfecto entre sí. Entonces no hay una deformación entre ellas. Pero la absoluta sí puede existir porque el nodo puede desplazarse y puede tener una rotación, por, en- por ejemplo,
a partir de la horizontal o a partir de la vertical, independientemente de eso, ¿no? Entonces, dicho eso, sabemos entonces que cada uno de los empotramientos internos existe un giro, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un giro de R1, también tenemos que tener un giro de R1 aquí, o un giro de R2, y dijimos que el apoyo articulado, el momento es cero, entonces no se considera, ¿verdad? Lo mismo aquí, M es cero, y aquí sabemos que el giro pi es cero. Entonces, solamente nos resta esta R3. Entonces, definido las rotaciones, ahora tenemos que ver los desplazamientos. Sin embargo, si se fijan, como esto es un apoyo de segundo género, esto evita el desplazamiento horizontal, ¿verdad? No permite. Esta barra es una barra que no sufre deformación axial, entonces no se deforma. Entonces, este punto sigue en ese mismo punto, o sea, no se desplaza horizontalmente. Y como este punto no se desplaza y esta barra no se deforma, este punto de igual forma sigue en ese punto, o sea, no se deforma axialmente ni horizontalmente. Luego, vemos que este punto tampoco se desplaza porque es una proyección no genera, no se desplaza ni horizontalmente ni verticalmente, o viceversa. ¿Verdad? Significa que este punto, como esta barra no se deforma, tampoco se desplaza verticalmente. Entonces, este nodo no tiene ningún desplazamiento vertical. Y este nodo que está aquí no se desplaza horizontalmente porque esta barra tampoco se deforma. Más o menos siguiendo el mismo orden, al final nos damos cuenta de que como todas las barras están sufriendo teóricamente fuerza axial y no se deforman, entonces ningún nodo se va a desplazar tanto verticalmente como horizontalmente. Sin embargo, como este punto interno, según Caras, puede existir una rotación relativa interna en ese nodo, perdón, una rotación absoluta en ese nodo. ¿Ok? Entonces, eh, las únicas incógnitas que vamos a tener nosotros en este ejercicio serían R1, R2 y R3. Las demás no van a existir debido a la composición de los apoyos y las barras. ¿Ok? Entonces, este sería el segundo paso del ejercicio. Primer paso, determinar las isostáticas y transmitir las fuerzas. Segundo paso, determinar las incógnitas cinemáticas, de acuerdo a cada uno de los nodos existentes. El tercer paso es analizar la influencia de cada uno de estos giros en cada una de las barras. Eso habíamos dicho, vamos a ver un poquito, a ver si encuentro aquí, ¿verdad? Este tercer punto. Se debe analizar el efecto de las incógnitas en cada barra. Esto es muy importante. ¿Por qué? Nosotros habíamos dicho que, eh, por ejemplo, una barra empotrada, si nosotros colocábamos un giro R1 igual a 1 y un giro R2 igual a 1, ¿qué es lo que hacía esto, verdad? Generaba una rigidez K11 igual a 4i sobre L, una rigidez K22 4i sobre L, que son las rigideces propias de cada uno de los apoyos. Si nosotros giramos este nodo, ¿cuánto va a ser el esfuerzo de flexión que se genera en este punto? K11 4i sobre L. Si nosotros giramos este nodo, ¿cuánto va a ser el esfuerzo de flexión en este nodo? K22 4i sobre L. K12 igual a K21 sería, si nosotros agarramos y giramos este nodo, ¿cuánto es el esfuerzo a flexión en este nodo? 2i sobre L. Y viceversa, si nosotros giramos este nodo, ¿cuánto es el esfuerzo a flexión en este punto? 2i sobre L. Entonces nosotros lo que hicimos, lo que hizo el profesor Álvaro en su video es explicar de dónde vienen estas rigideces, que básicamente, ¿qué representan estas rigideces? Representan esfuerzos que se oponen a las deformaciones. Nosotros tratamos de deformarlo y se generan esfuerzos de flexión que se oponen a esa deformación. ¿Ok?
Entonces, como nosotros sabemos que esta barra teóricamente se dedujo a partir de dos deformaciones de giro, lo mismo tenemos que hacer con cada una de las barras. Tenemos que analizar la barra 2 y ver qué giros están presentes en esa barra. Si tenemos el giro 1, el giro 2. Vemos la barra 3, ¿qué giro tenemos en esta barra 3? Vemos la barra 4, ¿qué giro tenemos en la barra 4? Y así sucesivamente. Entonces, es por eso que en el tercer punto dice analizar el efecto de cada uno de los giros en cada una de las barras. O sea, en qué hace efecto esta R1 en esta barra 2, en qué hace efecto esta R2 en esta barra 2, en la barra 3, en la barra 5, ¿verdad? Y analizando el efecto de cada uno de estos giros en cada una de las barras. ¿Y cómo se hace eso? A partir de la matriz de rigidez K eh, de la estructura en general, del sistema en general, de todo el ejercicio. Y cada uno de los elementos, K1, K1, 2, traten de no relacionar lo mismo con esto, ¿verdad? Esto es K mayúscula 1, 1. Esto es K minúscula 1, 1. ¿Ok? Son cosas diferentes. Yo le puse K así para que se entienda que es el elemento 1, 1 de la matriz K, el elemento 1, 2 de la matriz K, y así, ¿verdad? Entonces, para que se entiendan mejor esto, ¿verdad? Y luego lo que hago es explicarles aquí qué son cada uno de esos términos. Entonces, K1, 1 es la rigidez del giro 1, si nosotros aplicamos el giro 1 en el punto de aplicación de R1, en este punto. ¿Esto qué significa? Si nosotros, por ejemplo, esta es la barra 2, por ejemplo, si nosotros aplicamos R1, ¿cuál es la rigidez que se genera en este punto? Es 4i sobre L, es la rigidez propia de esa barra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta R1 está haciendo deformar a la barra 2 y a la barra 4. ¿Esto qué significa? Perdón. Que tenemos que analizar la rigidez que se genera debido a este R1 en la barra 2 y debido a este R1 en la barra 4. Es decir, el conjunto total entre las dos rigideces de esta barra y esta barra. No sé si se entiende. Entonces, es la rigidez total que se genera en este punto debido a R1. K12 es la rigidez que genera el giro R2 en el punto de R1. Fíjense. Es la rigidez del giro R2 en el punto de aplicación de R1. ¿Qué sucede cuando yo giro R2 en R1? Lo mismo. Si yo le aplico un giro R2, ¿qué sucede aquí? Sucede la rigidez recíproca. Entonces, todo esto que el profesor dedujo en el video, vamos a estar utilizando para estudiar cada una de las barras. Por ejemplo, K13 es la rigidez del giro R3. Si nosotros giramos R3, ¿qué sucede en el punto de aplicación de R1? O sea, básicamente se preguntan esta cosa, ¿verdad? K11 es ¿qué sucede en el punto 1 cuando giramos R1? K12, ¿qué sucede en el punto 1 cuando giramos R2? K13, ¿qué sucede en el punto 1 cuando giramos R3? Y así sucesivamente, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, K32 sería ¿qué sucede con el giro R3 en el punto 2? O sea, si nosotros giramos R3, ¿qué sucede en este punto? Entonces, eso vamos a estar estudiando el efecto de cada uno de los giros para ir introduciendo en nuestra matriz de rigidez K molecular. Esto se repite siempre en todos los ejercicios. O sea, esta explicación pueden utilizarlo para otros ejercicios que vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? Pero básicamente sería eso el procedimiento, ¿verdad? Ir analizando el efecto de cada uno de estos giros en cada una de las barras. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos eso? Habíamos dicho que las rigideces de una barra empotrada, por ejemplo, si nosotros giramos R, era 4i sobre L en este punto y 2i sobre L en este punto. Si nosotros giramos aquí R, tenemos 4i sobre L y 2i sobre L. Entonces, ¿qué nosotros podemos sacar de este, de este sistema? Que
sin importar eh, el apoyo en el que estemos girando, tanto como en la izquierda como en la derecha, el sistema es simétrico, ¿verdad? Tenemos 4i sobre L, 4i sobre L y 2i sobre L. Como el sistema es simétrico en una barra empotrada, podemos hacer un croquis o una representación numérica de qué sucede en una barra empotrada. ¿Cómo así? Lo que hacemos es colocar en una esquina la rigidez propia de este punto, en la otra esquina la rigidez propia en este punto, y en el medio colocamos la rigidez recíproca que se genera en cada uno de los apoyos, en cada uno de los apoyos opuestos, ¿verdad? Por ejemplo, esto representaría la rigidez en este punto si nosotros giramos aquí R1. Esto representaría la rigidez en este punto si nosotros giramos aquí R2. Y esto que está aquí representaría la rigidez en este punto si giramos R2 o en este punto si giramos R1, ¿verdad? Porque como el sistema es simétrico, entonces da igual si nosotros giramos aquí y analizamos este punto o giramos aquí y analizamos este punto, ¿verdad? Los dos dan el mismo resultado numérico. Entonces, para las barras empotradas, vamos a estar utilizando este esquema gráfico o esquema numérico para las rigideces. ¿Se entiende, verdad? O sea, realmente al comienzo es medio complicado entenderlo, pero más adelante van a darse cuenta que es muy sencillo, ¿verdad? Porque todas las barras empotradas tienen el mismo efecto. O sea, tienen 4i sobre L en los extremos y 2i sobre L en la rigidez recíproca. Y con respecto a la barra empotrada apoyada, como nosotros sabemos que el giro en R genera una deformación y genera una rigidez 3i sobre L aquí, si nosotros por A o B motivos giramos aquí, por ejemplo, R2, ¿qué yo había dicho que pasaba si nosotros giramos en una articulación? Esta articulación tiene libertad de giro infinito, ¿verdad? Nosotros podemos girar cuantas veces queramos y esta barra no se va a deformar. Entonces, ¿esto qué significa? Que la rigidez propia de esta articulación es cero, ¿verdad? Y vamos a verlo de la siguiente forma. Si nosotros giramos, por ejemplo, R, la rigidez recíproca de este giro, o de esta R, en este punto, ¿qué va a suceder? Va a ser cero, porque nosotros sabemos que a pesar de que este apoyo sea empotrado y tenga un momento, esta articulación no genera ningún momento flector, entonces el momento es cero. Entonces la rigidez recíproca es cero. Entonces, ¿qué concluimos con eso? Que la rigidez propia de este punto es 3i sobre L si nosotros giramos aquí. Si nosotros giramos aquí, R1, la rigidez propia de este punto es cero. Y si nosotros giramos aquí, en este punto, y vemos el efecto en este punto, sabemos que la rigidez recíproca es cero. Y viceversa, si nosotros giramos aquí, sabemos que en este punto no se genera ningún esfuerzo, entonces la rigidez recíproca es cero. ¿Se dan cuenta de cómo funciona este esquema o este croquis? Básicamente, les da a ustedes las rigideces propias y la rigidez recíproca en cada uno de los apoyos. ¿Se entiende, verdad? ¿Alguna consulta sobre estos dos elementos? Estos dos elementos vamos a estar utilizando o van a estar utilizando ustedes en la mayoría de la materia, en la parte teórica en especial, porque es ahí donde ustedes trabajan manualmente y sacan las rigideces manualmente. Y a ver si es que en el Meet no preguntaron nada. No hay ninguna consulta entonces. Profe, Sí, entonces nosotros analizando qué tipo de barra es, si es barra empotrada o empotrada apoyada, ya podemos completar la matriz de rigideces con esos claro. valores. Exactamente. Ese es el punto en el que estoy tratando de llegar. Nosotros, a partir de estos esquemas, ya podemos obtener las rigideces propias y recíprocas de toda la estructura en general, de todo el sistema en general. No hace falta analizar barra por barra otra vez de esta forma para obtener las rigideces en un valor numérico. Entonces, ustedes saben que el valor numérico, a ustedes, o sea, van a ver que en la parte de giros
el valor numérico con su signo no importa. En la parte de desplazamientos sí ya es un poco más complicado, ¿verdad? Ahí ya sí se debe analizar el signo, ¿verdad? Pero para para los giros no es importante el signo, o sea, no. Van a darse cuenta luego que las deducciones de todos los giros, fíjense que salen antihorarios, todos salen antihorarios. Entonces al final el giro antihorario era positivo para nosotros. Y a partir de todos estos, de este mini esquema o este mini croquis, nosotros podemos sacar un croquis de rigideces de la estructura completa. ¿Ok? ¿Se entendió, verdad? Sí, profe. Dale, dale. Entonces, esto va a ser como una ayuda a memoria para nuestros ejercicios en el futuro o para sus ejercicios. ¿Ok? Entonces, esto sería lo más importante que tenemos que... O sea, las deducciones, o sea, obviamente las deducciones son importantes porque nos muestra la deformada de la estructura y nos muestra el signo del momento. Van a ver que para desplazamientos, esta deformada es muy importante. O sea, necesitamos saber cómo es la deformada de la estructura. O sea, el conocer esta deducción es muy importante para ustedes. Sin embargo, para la parte numérica, para el cálculo numérico de rotaciones, es irrelevante eso porque en la deducción ya no sale positivo. O sea, ya no nos preocupamos por eso. Entonces, siempre tengan en memoria una barra empotrada, 4i sobre L en los extremos y 2i sobre L en el medio. Una barra empotrada apoyada es 3i sobre L en el empotramiento, cero en el apoyo y cero en el recíproco. ¿Ok? Entonces, siguiendo ese concepto, ese croquis, nosotros podemos armar un croquis de rigideces de la estructura. Habíamos dicho que, o sea, las longitudes, no está aquí escrita ahora, pero las longitudes de todas las barras es igual a 4 metros. De todas estas barras están aquí, ¿verdad? Excepto esta barra en voladizo que creo que era 3 metros. Sin embargo, las demás barras sí son de longitud 4 metros. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Sabemos que como hay una continuidad en este apoyo, esto es un empotramiento básicamente para todas las barras, para esta barra, para esta barra y para esta barra. Entonces, ¿qué significa estos empotramientos internos? Significa que estas barras están empotradas en sí mismas. O sea, esto básicamente es como un empotramiento y un empotramiento. Esto que está aquí es un empotramiento y un apoyo de segundo género. Perdón. Esto que está aquí es un empotramiento, un apoyo de segundo género. ¿Se entiende, verdad? Entonces, las continuidades, las barras continuas en la estructura representan un empotramiento a menos de que no haya ninguna articulación. Entonces esto sería un empotramiento interno. Entonces sería una barra bien empotrada, empotrada apoyada, empotrada apoyada, empotrada apoyada, bien empotrada, bien empotrada. ¿Se entiende eso, verdad? Y a partir de ahí nosotros sabemos que las bien empotradas que teníamos 4i sobre L en los extremos y 2i sobre L en el medio. Para hacerles más fácil aún, tienen que saber que las rigideces propias siempre son 4i sobre L y la rigidez recíproca siempre es la mitad de la rigidez propia. En este caso, como 4i sobre L, la mitad es 2i sobre L. Entonces, si ustedes, por ejemplo, pueden hallar la rigidez propia, automáticamente dividen entre 2 y ya tienen ustedes la rigidez recíproca. Entonces, la longitud para todas las barras es 4. Entonces, para esta barra, 4i sobre L sería 4i sobre 4 se eliminan y quedaría E por I, ¿verdad? Entonces colocamos aquí nuestra rigidez propia E por I y E por I en los extremos. Y la rigidez recíproca E por I sobre 2, ya que es la mitad entre la rigidez propia. Esto repetimos para todas las barras bien potradas. Tenemos una barra bien potrada aquí, EI en los extremos y EI sobre 2 en el medio. Lo mismo con esta barra EI y EI sobre 2 en el medio. Ahora, la barra empotrada apoyada era 3EI sobre L, 0, 0, ¿verdad? Entonces,
como todas las barras tienen una longitud de 4 metros, sería 3EI sobre 4. 3EI sobre 4 y 0, 0. Entonces, hacemos esto mismo para las barras bien empotradas, o sea, perdón, las barras empotradas apoyadas, 3EI sobre 4, 0, 0. Siempre este valor numérico está en el empotramiento de la barra. Ahora, fíjense que esta es la articulación, esta es la articulación, y 3EI sobre 4 está en este punto. Esta 3EI sobre 4 está en este punto, esta está aquí y esta está así. Entonces, ya completamos nuestro croquis de rigideces con las rigideces de cada una de las barras de acuerdo a la disposición de la barra. ¿Se entendió eso, verdad? Entonces, a partir de este croquis de rigideces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener el efecto que genera esta R1. O sea, el efecto que genera cada uno de los giros. Habíamos dicho que cada uno, voy a poner acá arriba antes de escribir, ¿verdad? ¿Qué era? Era la rigidez, perdón, es el giro R1 en el punto 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si nosotros giramos R1? Se genera una rigidez propia en la barra 2, aquí, y se genera una rigidez propia en la barra 4. Si nosotros giramos esta aquí, se genera una rigidez propia, ¿verdad? ¿Cuáles son esas dos rigideces propias de nuestro croquis? Serían este valor y este valor. ¿Por qué? Porque si nosotros giramos R1 en esta barra, la rigidez propia es el que está en este lado justamente. Entonces, estas dos son las rigideces propias para este giro R1. Entonces, si nosotros giramos R1, debemos hallar la rigidez total que se genera en este punto. ¿Eso qué significa? Que K11, por ende, es la suma de esas dos rigideces. EI más EI sería 2EI. ¿Se entiende, verdad? Entonces, vamos a hacer lo mismo para cada uno de los elementos de la matriz K. K11, K12, K13, etc. Entonces, vemos que K11 es el efecto que genera R1 en este punto. Entonces sería la suma de las dos rigideces propias, E1, EI y EI, ya 2EI. K12, perdón, K12, ¿qué sería? Sería el giro 1, giro R1, en el, perdón, el giro R2 en el punto 1, así era. Ahora, ¿qué sucede si yo giro R2 en R1, en el punto 1? Habíamos dicho que si tenemos una empotrada, y nosotros girábamos aquí, ¿verdad? R2, obteníamos en este punto la rigidez recíproca que era igual a 2EI sobre L, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos introducir en K12? La rigidez recíproca, que es EI sobre 2. ¿No es así? Significa que si nosotros queremos hallar K12, lo que debemos hacer visualmente es analizar el croquis y ver qué hay entre R1 y R2. A ver, por ejemplo, tenemos R1, R2. Entre R1 y R2 tenemos EI sobre 2. Entonces, A12 es EI sobre 2. ¿Entiendes la idea, verdad? ¿Alguna consulta hasta aquí? No, ok. Entonces, la idea es esa, ¿verdad? Ir analizando qué sucede o qué influencia tienen cada uno de estos giros en cada una de las barras. Por ejemplo, K13, ¿qué sería? Lo mismo, giro de R3 en el punto 1. Si nosotros giramos R1, si giramos R3, ¿qué tenemos en R1? La rigidez recíproca. La rigidez recíproca es EI sobre 2, lo mismo. Entonces,
Ya completamos la primera fila de nuestra matriz K. Se dan cuenta que es muy, muy sencillo. Para la segunda fila, voy a borrar de nuevo esto. K21 sería, K21 sería el giro 2 en 1. Perdón, el giro 1 en 2. Así. K21, ¿verdad? ¿Qué sucede en 2 debido al giro 1? Y lo mismo, ¿verdad? Si nosotros quitamos 1, ¿qué sucede en 2? La rigidez recíproca, E sobre 2. K22, ¿qué es? ¿Qué sucede si nosotros giramos R2? Ahora, fíjense que cuando nosotros hicimos el análisis de R1, lo que hicimos fue sumar las rigideces propias que existen en este punto o que concurren en ese punto. Se hace lo mismo para R2. Si nosotros giramos R2, ¿qué sucede? Esta R2 genera una rigidez propia en la barra 2, en la barra 3 y en la barra 5. Entonces, por ende, ¿qué debemos hacer? Sumar las rigideces propias en la barra 2, en la barra 3 y en la barra 4. Entonces sumamos para K22 EI más 2 veces 3 EI sobre 4, ya que son el mismo valor, ¿verdad? Entonces sumamos y nos da 5 EI sobre 2. Hacemos lo mismo para K23. Ahora, atentos en algo. ¿Qué sucede con K23? ¿Qué sucede con el giro 2 y el giro 3? No están en una misma barra, ¿no? Fíjense que K2 solamente le afecta a R, perdón, R2 solamente le afecta a R1 y R1 le afecta a R3. Sin embargo, R2 y R3 no están concurriendo en una misma barra. ¿Eso qué significa? Que la rigidez que genera R2 en R3 va a ser nula. ¿Por qué no están en una barra misma, una barra continua? Entonces, eso significa que R2 no genera rigidez en R3. Por ende, K23 y repitiendo lo mismo, K32 va a ser cero. Entonces, por eso es que K23 yo le puse acá 0, porque justamente no hay una relación directa entre esos dos giros. Y haciendo el mismo análisis para K31, 32 y 33, hacemos lo mismo, ¿verdad? K31, la recíproca entre 3 y 1, que sería EI sobre 2, ¿verdad? K32, no hay ninguna rigidez recíproca entre ambos, y K33 sería la rigidez propia en el punto de R3, sería la suma entre EI más 3i sobre 4, ¿no? Entonces tenemos nuestra rigidez K33. Determinamos entonces teóricamente nuestra matriz de rigidez K, ¿verdad? Ya pudimos obtener cada uno de los elementos. Ahora vamos a introducir estos elementos en la matriz, teniendo en cuenta que, perdón, esto debería ser 10 a la 7, que en el enunciado decía que E era 2 por 10 a la 7 kilonewton por metro cuadrado, y la sección transversal era 0,4 de base por 0,6 de altura. Entonces, la inercia sería 0,4 por 0,6 al cubo sobre 12, ¿verdad? No tengo el valor numérico de eso ahora, pero si ustedes multiplican E, que es esto, por I, como nosotros estamos trabajando con EI en casi todos los términos de la matriz, multiplicamos E por I, 2 por 10 a la 7, por la inercia y tenemos este valor, EI, 144.000. Perdón. Y nuestra matriz K de rigidez, nosotros podemos hacer un factor común de EI en todos los términos, ¿verdad? Fíjense que EI está en todos los términos de la matriz K. Entonces hacemos un factor común de EI y hacemos K11 es 2, K12 es 1 medio, 0,5, K13 es 0,5, K21 es 0,5, K22 es 5 medios, que es 2,5, y así, ¿verdad? Hasta llegar a K33. Y fíjense algo muy particular que tiene que tener siempre en cuenta, que la matriz de rigidez K es una matriz simétrica, es decir, debe tener el mismo valor para K12 y K21, K13 y K31, ¿no? Tiene que ser simétrico. Si es que
por algún motivo ven y no es simétrico, es porque algún dato pusieron mal y le sale diferente. Entonces, siempre revisen eso. La matriz K es una matriz simétrica, sí o sí. Entonces multiplicamos E por I por cada uno de estos valores y obtenemos finalmente nuestra matriz de rigidez K, que es la matriz del sistema en general, la matriz de toda la estructura completa. Fíjese que es independiente de las cargas. Nosotros resolvimos esta matriz K sin tener en cuenta ninguna carga. Nosotros no consideramos ninguna carga en el ejercicio. Entonces, tengan en cuenta que no importa el tipo de carga o la cantidad de cargas que haya, la matriz de rigidez K siempre es la misma en una estructura. O sea, siempre es independiente y podemos hallar directamente de esta forma. ¿Alguna consulta hasta aquí que tengan sobre lo que hicimos hasta aquí? Profe, ¿puedes explicar nuevamente lo de los índices de la K? Por ejemplo, K1, 2 y K2, 1. Ah, ok. Voy a irme acá que te expliqué, ¿verdad? Sí, Bueno, voy a borrar de nuevo todo esto, ¿verdad? Yo había puesto al comienzo más o menos el PowerPoint qué significaba cada uno de los términos. K11, K12, K13, K21, K22, etcétera. Lo que yo decía era que K11, por ejemplo, era si nosotros aplicamos el giro R1, el primer término es giro R1, ¿qué sucede en el punto de aplicación de R1? Es decir, ¿cuál es la rigidez que se genera en ese punto? Si nosotros aplicamos R1, este giro de R1, en el punto de aplicación de R1, en este mismo punto, vamos a analizar cuál es la rigidez que se genera aquí. O sea, si nosotros giramos R1, ¿qué se genera aquí? Básicamente eso es. Ahora, como este giro está afectándole a la barra 2 y a la barra 4 directamente, ¿esto qué significa? Que este giro va a generar una rigidez propia en la barra 2 de esta forma. Tenemos una barra bien potrada, ¿verdad? La barra 2 es una barra bien potrada. Si nosotros giramos R1, aquí se va a generar un esfuerzo igual a 4EI sobre L según nuestra deducción, ¿verdad? Que sabemos que L es 4, entonces 4 sobre 4 quedaría E por I, que es lo que está escrito aquí, ¿verdad? En nuestro croquis. Esto sería la rigidez propia en este punto, para esta barra. Y lo mismo con la barra 4. La barra 4 es una rigidez, una barra bien potrada. Si nosotros giramos R1, aquí se genera un esfuerzo 4EI sobre L. profe, eso sí, lo de K1, 1, K2, 2, K3, 3, sí entendí, lo que se tienen que sumar los efectos que producen todas las barras. Lo de K1, 2 o K2 con 3, eso es lo que me confunde. Ah, ya. Bueno, y para repetir igual de forma general, igual continúo mi explicación ahora. Lo que siempre se hace en K1, K1, K2, K3, que son los valores de la diagonal, es sumar las rigideces propias nomás, las rigideces propias de cada punto, ¿no? Para R1 se suman E1, E y EI, rigideces propias, rigideces propias, rigideces propias. ¿Ok? Ahora, para K1, 2, K1, 3 y K1, etcétera, etcétera. La definición básicamente es el giro de R1, de R2, perdón, en el punto de aplicación de R1. Nosotros estamos buscando la rigidez que se genera. Esto en pocas palabras significa qué rigidez se genera en R1 si yo le doy un giro de R2. Si yo veo qué rigidez se genera en este punto si yo le aplico R2. Si nosotros vemos el ejemplo de la barra bipolar, ¿verdad? Si nosotros agarramos y borramos esto para no confundirnos. Si yo agarro y le doy un giro R2, ¿qué esfuerzo se genera en este punto? ¿Qué esfuerzo flector o qué rigidez se genera en ese punto? Como es una rigidez recíproca, como es el opuesto al giro, este valor es igual a 2EI sobre L.
Esta rigidez recíproca es la que yo puse en el medio de todas las barras. O sea, fíjense que este croquis está con dos valores, las rigideces propias y la rigidez recíproca. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero analizar K1, 2, básicamente es como la interacción entre el giro R1 y el giro R2, obteniendo la rigidez recíproca, ¿verdad? Entonces, si yo quiero K1, 2, K1, 2 o K2, 1, es básicamente la interacción entre el giro 1 y el giro 2 para la rigidez recíproca. Entonces, si yo quiero obtener K1, 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mirar la rigidez recíproca que hay entre esos giros, R1 y R2. No sé si me explico, ¿verdad? Tenemos R3. Si yo quiero, por ejemplo, K1, 3, por ejemplo, que es igual que K3, 1, tengo que analizar la rigidez recíproca que existe entre 1 y 3, entre R1 y R3, que sería I/2, ¿verdad? Y para K2, 3, que es igual a K3, 2, como una matriz simétrica, tiene que ser igual en los términos. ¿Qué sucede con la interacción entre R2 y R3? Como estos dos giros no están en la misma barra, entonces no generan ninguna interacción entre sí mismos y por tanto no hay una rigidez recíproca entre esos dos giros. Entonces por eso es que yo puse que K2, 3 y K3, 2 es cero. Básicamente, en pocas palabras, si ustedes miran el croquis, voy a borrar todo de nuevo esto. Si ustedes miran el croquis, ponen así R1, R2 y R3. Para K1, 2 ven en el medio entre R1 y R2. Para K1, 3 ven entre el medio de R1 y R3. O sea, ven el valor del medio de la barra. Y pueden sacar ustedes esas rigideces recíprocas. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Dale. Bueno, entonces, yo les explico así detalladamente para que en el día de mañana, cuando veamos la parte de desplazamientos, que es un poco más complejo, ya sepan ya cómo trabajar con este croquis. Este croquis para mí es uno de los elementos muy importantes en la parte de resolución manual de rigideces. Van a ver que en Scilab no es así, ¿verdad? Pero para que se entienda el concepto, ¿verdad? ¿Qué es la rigidez K1, 1? ¿Qué es K1, 2? ¿Qué son cada uno de los elementos? Básicamente sería eso. Entonces, ya terminamos la parte manual y ya obtuvimos nuestra matriz de rigidez K. ¿Alguien tiene alguna consulta aparte del compañero si no se entendió nada o no se entendió algo? Ok, se entendió todo. Asumo que se entendió todo y nadie tiene ninguna consulta. Entonces, esta sería la parte inicial, la parte manual de cómo hallar la matriz de rigidez K. Ahora, vamos a hacer lo mismo y vamos a aplicar ahora en Scilab. Y van a darse cuenta que en Scilab es 100 veces más rápido, es 100 veces más sencillo. Ya que ya que el programa a ustedes ya les da las matrices de rigideces propias. O sea, perdón, esto que está aquí ya está dentro del código de Scilab o del esqueleto de Scilab. Y lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio es introducir la incidencia, o básicamente sería eh, introducir, a ver dónde está esto, introducir la incidencia que tiene cada uno de los giros R1 y R2 o R3 en las barras, o sea, cómo inciden esos giros. Vamos a ver, van a ver que es muy sencillo ahora. No se preocupen por la hora porque realmente ya me pasó un poquitito el tiempo, pero para que se entienda bien eso, ¿verdad? Ok, entonces, el primer paso que siempre se hace en todo, en estructura 2 y estructura 3 es meter los datos iniciales o las características de las barras, ¿verdad? Todo eso, esos datos iniciales que nosotros conocemos, ¿verdad? El número de barras. En este caso, tengan mucho cuidado en los ejercicios, ¿verdad? El número de barras siempre es el número de barras sin la isostática de la estructura. Si nosotros eliminamos, por ejemplo, una isostática en la estructura, esa barra se elimina del ejercicio y no se introduce más en nuestro Scilab. Tengan en cuenta siempre eso, porque en el Scilab solo se trabaja con una estructura hiperestática.
Entonces, por más de que aquí tengamos 7 barras, el número real de barras que vamos a estar estudiando es 6, ¿verdad? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras. El número de rotaciones, NXR, ¿cuántas rotaciones habíamos colocado nosotros? Pusimos R1, R2 y R3. ¿Cuántos desplazamientos? Cero, ¿verdad? Porque no pusimos ningún desplazamiento. En la clase que viene vamos a ver, vamos a introducir los desplazamientos. NX es la suma entre NXR y NXG. ¿Por qué? Porque nuestra matriz K es una matriz gigantesca que no solamente depende de giros ni desplazamientos, también depende de giros y desplazamientos. Y esta es la parte complicada de la parte manual, ¿verdad? Nosotros ahora vimos esto. Mañana, o sea, el próximo lunes vamos a ver esto. Y la siguiente clase vamos a ver la combinación entre estos dos. Y ahí se vuelve un poco más complicado manualmente. Por eso es que yo insisto mucho en explicar bien estas dos partes para luego entrar en esto, ¿verdad? Que es la parte más confusa. Entonces, la K depende de los giros y depende de los desplazamientos. Entonces, NX sería la suma entre los dos valores, NX3 y NXD. En este caso, NXD es 0 y por NXY nos calcula automáticamente. Número de hipótesis, como en estructuras 2, ¿cuántas hipótesis de carga tenemos? En este caso vamos a considerar uno nomás porque no tenemos ninguna carga realmente. Y el número de componentes. Esto que está aquí, que dice dos fricciones y dos cortantes, no se vayan a preocupar ustedes ahora. Esto es para la clase de cargas, cuando estudiemos cargas. Ahí recién vamos a preocuparnos por eso, que es la parte que vamos a estar estudiando en en nuestro esqueleto. La inercia, la longitud de las barras y el módulo de elasticidad de las barras. Eso es conocido ya de estructuras 2, no hace falta repetir. Ahora, hay un nuevo concepto que nosotros vamos a estar estudiando ahora en Scilab, que se llama la condición de apoyo o la matriz CONDAP, que es la matriz CONDAP, que es una matriz fila, y tiene número de barras, elementos, o sea, por cada barra tenemos un CONDAP diferente. Así tenemos 6 barras por donde vamos a tener 6 elementos en nuestra condición de apoyo. ¿Y qué básicamente es esto? Analiza si la barra que estamos estudiando es apoyada empotrada apoyada o bien empotrada. Esto que está aquí, 17 y 18, las dos, es muy importante diferenciar entre esta y estas dos, porque no es lo mismo tener una barra de esta forma como una barra de esta forma. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Y por qué afecta esto? Porque el código Scilab lee de esta manera, lee de izquierda a derecha siempre, izquierda a derecha, izquierda a derecha. Entonces, para él, su izquierda, en este caso es un empotrado, y para este caso un apoyado. Entonces, es muy importante diferenciar estos dos valores, tener en cuenta eso. Profe, eso depende de la línea de visualización, ¿verdad? Eh, no, en este caso en estructuras 3 no depende más de eso, sino depende de la- del, es como una rotación relativa de la barra. En una parte del contenido de estructuras 3 creo que se va a dar eso en la parte teórica, no me acuerdo bien qué parte se estudia eso, ¿verdad? La parte de ejes, diferentes ejes, sistema de ejes globales, ¿verdad? Ejes globales y ejes locales, ¿verdad? Entonces, si vos tenés por ejemplo una barra así, mm, horizontal, tu izquierda siempre es tu izquierda, ¿verdad? Porque horizontal, ¿verdad? Y si yo giro esto, eh, en este sentido, la barra va a rotar y va a quedar así. Izquierda, derecha. Entonces no depende de la línea de visualización, sino más depende de el sistema local y global que se considera, ¿verdad? Para hacernos más sencillo esto, para no complicarnos en la definición y la deducción de esto, ¿verdad? Vamos a tener siempre el mismo concepto. Izquierda siempre es izquierda y derecha para las barras horizontales. Y para las barras verticales, izquierda es arriba y derecha es abajo.
Más o menos es por el motivo del eje global algo así se llama, eje global y eje local, ¿verdad? Entonces, esto tiene que tener siempre en cuenta, ¿verdad? Para las barras verticales. Vamos, y voy a explicarlo eso justamente ahora, pero para que se entienda bien, ¿verdad? Ahora izquierda siempre va a ser arriba y derecha va a ser abajo. Es más o menos contraria a lo que estábamos viendo en la estructura 2. En la estructura 2 creo que era al revés. Esta era derecha y esta era izquierda. Pero en este caso nosotros vamos a considerar de esta forma. Izquierda, derecha. Entonces, además, esto también está formulado en el Scilab. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, esto como derecha y esto como izquierda, el Scilab va a entrar en va a mezclar los conceptos y va a hacer cálculos diferentes, cálculos incorrectos. Entonces, el Scilab está elaborado como para que esto sea a la izquierda y esto sea a la derecha. Entonces, si ustedes ponen así, va a estar todo bien, sin problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Analizar la condición de apoyo que tiene cada una de las barras. La barra 1, la barra 2, la barra 3, 4, 5, 6. Entonces la barra, como en Scilab estamos trabajando desde la barra 1 hasta la barra 6, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como que esto sea la barra 1, 2, 3, 4, 5, 6. O vamos a visualmente restarle un número nomás a nuestro ejercicio. Entonces, la barra 1, ¿qué sería? Un empotrado, ¿verdad? Entonces, es una condición de apoyo número 3. Así que, una matriz fila, vamos a cargar por fila. La barra 2 es una barra empotrada, apoyada. Siempre leyendo de izquierda a derecha. Entonces, como una barra empotrada, apoyada, es 2. La barra 3 leemos de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Izquierda es empotrado, derecha es empotrado, entonces 3. La barra 4 es un empotramiento arriba y un apoyo en la parte de abajo. Entonces es un empotrado apoyado. La barra 5 es un empotramiento a la izquierda y un apoyo a la derecha. Entonces es empotrado apoyado. Y la barra 6 es un empotrado empotrado. Entonces sería 3. Básicamente es introducir cómo están condicionados los apoyos de cada una de las barras. Y cargan eso. eh, ya puse lo ya. La barra 1 es 3, la barra 2 es 2, 3, 2, 2, 3. Y cargamos eso en la matriz Conda, que es la matriz de condición de apoyo. Es muy sencillo porque ustedes pueden visualmente ver si es que es motor apoyado, ¿verdad? Ya no importa más eso. Y a partir de esto, el código ya les procesa a ustedes si este es 4i sobre L, si este es 2i sobre L, y así, ¿verdad? El código ya les calcula toda esa condición, todas esas rigideces eh, propias y recíprocas de cada una de las barras. ¿Entendido esto, verdad? Siempre izquierda es arriba y derecha es abajo. Tengan en cuenta eso siempre. Luego hay otro término, o sea, hay otra matriz que es muy importante que es la incidencia. La matriz de incidencia. Hay dos matrices de incidencia. Matriz de incidencia de rotaciones y matriz de incidencia de desplazamientos. En esta clase solamente vamos a ver la matriz de incidencia de rotaciones. Y en la clase que viene vamos a ver desplazamiento también. Entonces, ¿qué es la matriz de incidencia de rotaciones? Básicamente lo que nos dice es una matriz que tiene como cantidad de filas el número de barras, es decir, sería la barra 1, la barra 2, la barra 3, la barra 4, la barra 5 y la barra 6. Son 6 barras en total. Esto se lee de igual forma, izquierda y derecha. Es decir, la primera columna es izquierda y la segunda columna es derecha. ¿Y qué representan estos números? Representan la incógnita que exista en esa barra. Por ejemplo, en la barra 1. ¿Qué existe en la barra 1, en la barra 2 para este caso? Está R1 y R2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Colocar en la incidencia de la barra 1, R1 que es 1 y R2 que es 2. Entonces ponemos 1 y 2. Es básicamente agarrar y colocar el subíndice de nuestro giro en nuestra matriz de incidencia para cada una de las barras. Para la barra 2, que es la barra 3, tenemos R2 y como no tenemos nada aquí, no tenemos ningún giro, entonces ponemos 0. Entonces tenemos 2
y 0, ¿verdad? 1, 2, 2 y 0. La barra 3 sería esta barra que está aquí. Vemos que a la izquierda, que es arriba, tenemos R1 y a la derecha tenemos R3. Entonces colocamos 1 y 3. Y eso hacemos para todas las barras. Para la barra 4 tenemos 2 y 0. Para la barra 5 tenemos 3 y 0. Y para la barra 6 tenemos 3 y 0. Entonces, de esta forma ustedes introducen la incidencia o el efecto de cada uno de los giros en cada una de las barras. ¿Se entiende? Es lo que hicimos manualmente en nuestro cálculo de matriz de rigidez K. Vimos qué R1 y R2 habían en cada una de las barras, cómo le afectaban a esas barras. ¿Se entiende? Entonces, cargamos de esta forma, siempre respetando el orden de izquierda a derecha. Siempre respetando este orden. Tanto para la condición de apoyo como para la matriz de incidencia. Esto es matriz de incidencia de rotaciones. Tengan en cuenta eso, no es de desplazamiento. De desplazamiento vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Voy a borrar y voy a mostrarles aquí, ¿verdad? Básicamente esto es lo que dice, ¿verdad? Por poner en la barra 2 tenemos 1 y 2. En la barra 3 tenemos 2, 0, 1, 3, 2, 0, 3, 0 y 3, 0. Y eso vamos a ir introduciendo en nuestra matriz de incidencia. Directamente es eso. ¿Alguna consulta que tengan sobre esta parte? ¿No? Ok. Entonces continuamos. Bueno, entonces, esas dos cosas, la condición de apoyos y la matriz de incidencia, son las matrices más importantes de del ejercicio. Son las matrices que te definen cómo van a ser las rigideces y cómo se van a deformar, porque están definiendo los apoyos, si vos vas a tener un empotramiento o un apoyo del segundo género ahí, cómo se va a deformar la estructura. Y los resultados dependen 100% de esto. Si ustedes ponen, por ejemplo, 1, 2 y ponen 1, 3, por ejemplo, y el ejercicio le va a salir totalmente diferente. No, no va a ser lo mismo, va a ser totalmente diferente a lo que ustedes deberían haber hecho. Entonces, tienen mucha importancia y mucho peso estas dos matrices en la parte del ejercicio completo. Y son las matrices o sea, son las únicas dos matrices que van a introducir al comienzo. Después que el código lo que va a hacer es procesar de acuerdo a la condición de apoyo. Fíjense que de acuerdo a la condición de apoyo, si la condición de apoyo es igual a 1, o si es igual a 2, o si es igual a 3. Recuerdan que con DAP 1 era apoyado, empotrado. La condición de apoyo 2 es empotrado, apoyado. Y la 3 es empotrado, empotrado. Entonces, fíjense, si I es igual a 1, que es el primer caso, tenemos un apoyo a la izquierda y un empotramiento a la derecha, ¿verdad? Entonces, K1, 1 que es a la izquierda tenemos 0, y K2 que es a la derecha tenemos 3 I sobre L. Si I es igual a 2, tenemos al revés, ¿verdad? 3 y 0. Y si I es igual a 3, que es el empotrado, empotrado, tenemos 4i sobre L, 4i sobre L, y tenemos 2i sobre L, que es igual a K1, 2 y K2, 1. Estos que están aquí, los tres que están abajo, son la parte de la parte de desplazamientos, la parte de las cortantes. Vimos que estos son términos de momento flector y estos son términos de cortante. Bien, vamos a poner así, ¿verdad? Momento flector y cortante. Entonces, el código ya a ustedes les saca barra por barra la matriz de rigidez de esa barra. Es decir, una matriz de rigidez K. Esta matriz de rigidez K. O sea, ustedes a partir de la condición de apoyo ya tienen ya esa matriz de rigidez K de la barra. Ahí está lo que les dije. Y luego el código calcula la matriz K. Y esto ya es una serie de códigos que lo que hace es ir viendo en la matriz de incidencia de rotación y incidencia de desplazamientos. Son dos matrices diferentes. La matriz de incidencia de rotación y la matriz de incidencia de desplazamiento. ¿Y qué es lo que hace? Fíjense, genera una variable 1 y 2, que lo que hace es ver a la izquierda y a la derecha. A ver el elemento a la izquierda y a la derecha.
y ve la incidencia que tiene cada una de las barras e introduce en la matriz K. Dependiendo de si, por ejemplo, tenemos una barra empotrada y vemos que tenemos aquí un giro R1, entonces si ese valor es mayor o menor a cero, si es diferente a cero, entonces ve que es uno, ve que el valor es 1 en la incidencia, que debido a R1, entonces pone ahí el elemento, ¿verdad? Y fíjense que entra en el elemento de la matriz K minúscula, que es la matriz de rigidez de cada una de las barras que vimos anteriormente. Entonces, básicamente agarra y analiza la matriz de incidencia para cada una de las barras y va cargando en la matriz K, así como nosotros cargamos manualmente, el código carga automáticamente eso, ¿verdad? Tanto para las rotaciones como para los desplazamientos. Entonces, automáticamente todo esto, ¿verdad? Ya ustedes no se preocupan por nada, ¿verdad? Ya el código les calcula eso automáticamente. Y ustedes, perdón, voy a borrar todo esto. Y luego ustedes, esto es la imagen que yo les voy a mostrar ahora, porque esto depende de la incidencia, pues la incidencia de la izquierda a la derecha, ahora va analizando el código de eso. Y ustedes cuando agarran y en el código de Scilab en la consola apretan K igual a y les imprime la matriz K, ya pueden ustedes verificar con la parte manual que hicimos, ¿verdad? Que es idéntico el resultado. Voy a mostrarles el código rápidamente para que conozcan bien, ¿verdad? Fíjense que es muy parecido a de estructura 2, ¿verdad? Tenemos los valores iniciales, las características iniciales de las barras, número de rotaciones, la condición de apoyo que habíamos estudiado, la incidencia de rotaciones y la incidencia de desplazamientos. Esto como no tenemos ningún desplazamiento, no hay ninguna incidencia, ¿verdad? Se queda como una matriz ceros. Luego calcula la matriz K minúscula. Esto es otra cosa, ¿verdad? No tiene nada que ver con la matriz K, ¿verdad? Y la matriz K ya calcula usted automáticamente. Y esto ya ahí le pueden dar ya compilar al programa. Esto no le va a salir, no va a salir nada porque no hay ningún ejercicio, ¿verdad? Pero si ustedes imprimen la matriz K, ya le sale a usted el valor final de nuestra matriz de rigidez K. Si usted, por ejemplo, imprime la matriz K minúscula, que es diferente que la matriz K mayúscula, fíjense que le va a salir la matriz de rigidez propia y recíproca para cada una de las barras. Para la barra 1, para la barra 2, para la barra 3, 4, 5 y 6. O sea, las rigideces de cada una de las barras. Miren, miren algo muy importante que vengan. Si ustedes, por ejemplo, le ponen un valor diferente a esto, ponen, por ejemplo, qué sé yo, aquí tenemos 2, 1 y aquí tenemos 0, 3 y le dan compilar, la matriz K sale totalmente diferente a lo que debería salir. No es lo mismo. eh, eh, esto es muy importante que ustedes respeten, ¿verdad? Si algún error hay aquí, por ejemplo, esto es 1, así por ejemplo, uno nomás cambia así diferente. Fíjense que la matriz de rigidez ya es diferente. El valor del medio, por ejemplo, es diferente. Y esto que está aquí, el valor del medio, afecta muchísimo en el ejercicio, ¿verdad? Esto ya va a ser un valor totalmente diferente en nuestro resultado final, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes carguen bien estas dos matrices, o sea, estas tres matrices, ¿verdad? Con DAP, incidencia de rotaciones e incidencia de desplazamientos. Y eso básicamente sería todo lo que deberíamos haber visto hoy, ¿verdad? Nuestra clase de hoy era estudiar la matriz de rigidez K, tanto manualmente como en Scilab, y, y creo que está explicado de manera general. Si algo no se entendió, si algo quedó por explicar, si tienen una consulta pueden hacerlo y vamos a responderlo. Profe, Sí, lo de las incógnitas cinemáticas, donde tenés un empotramiento, o sea, en analizar los nodos y donde tenés un empotramiento le colocas la incógnita cinemática. ¿cómo sería?
Y Lo que por ejemplo, me- cuál fue el proceso para colocar R1, R2 y R3? y siempre en los empotramientos internos entre barras va a haber un giro. O sea, esto va a ocurrir siempre. Siempre que vos tengas un empotramiento interno entre más de dos barras, vas a tener un giro. Si tienes un empotramiento de apoyo, aquí no va a haber ningún giro, porque es cero, justamente porque está empotrado. Sin embargo, como vos puedes tener un sistema de cargas arriba, puedes tener un sistema de cargas arriba, esto se va a deformar, pues. Esto se va a deformar así. Vamos a suponer que es así, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Entonces, este nodo, si vos le haces un zoom, al comienzo estaba así y luego giró así, ¿verdad? Entonces es como que giró así un chiquitito, ¿verdad? O sea, se dio la vuelta, ¿verdad? Lo que hizo que las barras giren, ¿no? Este es el giro eh, que es igual a R1, ¿verdad? Entonces, eh, en cada articulación, o sea, en cada empotramiento interno, va a haber un giro, ¿verdad? Si ven este nodo donde está R2, estaban inicialmente así y luego cambiaron así, ¿no? Entonces es como que el nodo arriba giro así hacia la izquierda, ¿no? Esa es la rotación que nosotros estamos buscando, el giro. Es por eso que en cada empotramiento interno siempre va a haber un giro, vamos a decir. Sin embargo, nosotros sabemos que en los apoyos no vamos a tener ninguna incógnita porque sabemos que en el apoyo segundo general el momento es cero. Y sabemos que en un apoyo empotrado el giro es cero. ¿Por qué el giro es cero? Porque si te fijas en una barra empotrada, lo que pasa es que, por ejemplo, vos le deformaste esto aquí, ¿verdad? Y esto viene así, pero como la barra está empotrada, esto trata de volver a su posición original, entonces viene tangente a la barra, y termina así. Entonces, en este punto específico, el giro que está aquí es cero, porque justamente la deformación impide que suceda eso. O el apoyo impide que suceda esa deformación. Entonces, por eso es cero. Por eso aquí no hay ninguna incógnita ni aquí ni aquí. Solamente en los nodos internos. ¿Entendió? Sí, sí, se entendió, profe. Y otra duda, necesariamente se debe eliminar la parte isostática, ¿verdad? Sí, O porque, podría estar mal. o sea, el tema está en que si vos, mira, si vos, por ejemplo, tenés una barra, vamos a ver en el caso inicial, sin borrar la estática, a ver si puedo encontrar aquí. Si vos colocás esta R1 aquí, ¿verdad? Vos sabés que hay una R1, ¿verdad? R2 aquí, R2 atrás, R3 aquí. ¿Qué sucede? Vos estás diciendo que R1 le afecta a esta barra 1. Sin embargo, vos sabés que la rigidez de esta barra, que es un voladizo, que es una barra isostática, es cero. La rigidez propia y la rigidez recíproca. No se genera ninguna rigidez. Entonces no afecta, vamos a decir, al cálculo de la matriz K. Entonces vos podés o no podés borrar, pero si vos borras, ¿qué sucede? Estas cargas que se transmiten a este punto que está aquí, ¿verdad? Entran en una matriz que se le denomina matriz de cargas nodales R. O sea, hay tres matrices. La matriz K, la matriz R mayúscula y la matriz R sub 0 mayúscula. Esta matriz R sub 0 es mucho más compleja de trabajar que la matriz R. Entonces, ¿qué pasa? Si vos dejas esta barra sin eliminar, entonces todas estas cargas que están aquí, vos vas a introducir como una carga inicial debido a un factor de cargas. Y eso va a ir introducido en esta matriz R sub 0. Y es mucho más compleja que agarrar, calcular la carga puntual y el momento puntual transmitido y colocar eso aquí. Por ejemplo, este momento es igual a 50. Entonces, 50 igual a 50. ¿Entendés? Es más sencillo agarrar y eliminar la isostática. Eso vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero para adelantarte, ¿por qué se elimina y por qué no se elimina? Básicamente por esto. Podés trabajar sin eliminar, no hay problema, pero el trabajo que te va a llevar a cabo esto en esta matriz es un poco más compleja, un poco más larga nomás. Entonces, si vos eliminás y
transmitís como cargas puntuales, entonces es más sencillo trabajar con la matriz R. Entiendo, Bruno. Gracias. Dale, dale. ¿Alguna otra consulta que tengan? Mm, Todo claro. Ok, genial. Entonces, voy a parar la grabación aquí.